Buenos días con todas y con todos. Antes de proceder a dar lectura, porque es lo que voy a hacer, es una ponencia, como lo dijo el compañero director de planificación del gobierno de la provincia de Manabí, da lectura, digo, la ponencia que fue elaborada por el doctor Edwin Miño. Yo quiero comenzar al revés, con unos elementos de reflexión que nos deben precisamente llevar a considerar algunos elementos que están en el tablero y que son observados por todos, pero que de alguna manera no son visibilizados, o al menos con la debida precaución que ello supone, para comprender la complejidad que implica la diferencia entre el concepto de nueva ruralidad o ruralidad y la simple adjetivización que significa lo rural. Para el caso de Manabí, me permití revisar simplemente los datos estadísticos con los cuales tanto el ordenamiento constitucional cuanto el ordenamiento legal, la ACOTAC, ¿no es cierto?, establecen los requisitos, uno de los requisitos mínimos para ser considerada un centro poblado como cantón o un centro poblado ser considerado como parroquia. Y tenemos unos datos que realmente nos deben llevar a la reflexión. Para ser considerada un cantón se requiere al menos 50.000 habitantes, en tanto que para ser parroquia uno de los requisitos es que un centro poblado tenga 10.000 habitantes. De los datos que tenemos del censo poblacional del 2010, nos damos cuenta que de los 22 cantones con los que cuenta la provincia, tan solo 8, esto es del 36%, cumple con el requisito de población para ser considerados como tales. Por lo tanto, un 63%, o sea, 14 cantones, no cumplen con estos requisitos. Incluso 3 de estos cantones, Jaramijó, Junín y Olmedo, ni siquiera cumplen con el requisito mínimo para ser consideradas parroquias rurales. 5 de los cantones no tienen parroquias rurales. Tenemos Jama, Jaramijó, Junín, Olmedo y Rocafuerte. Y de las 53 parroquias rurales, el 45 de ellas no podrían tener esta calidad si aplicamos los requisitos que actualmente nos plantea el ordenamiento constitucional y legal actual. Sí, tan solo 8 de ellas cumplen con ese requisito, es decir, solo 8 parroquias tienen una población que sobrepasa los 10.000 habitantes. Esos datos, que si bien ciertos son datos fríos, pero son datos estadísticos, nos dan cuenta de la complejidad del problema. Esto es simplemente una introducción. La ponencia del compañero Edwin Miño comienza señalando que la importancia del tema rural no necesita ser desarrollada, no solo porque interesa a todos los niveles de gobierno, ni porque ahí habitan el 36% de la población ecuatoriana y una gran parte de la población manabita repartida en sus 22 cantones y 53 parroquias rurales, sino que es importante estudiarla, dice, a partir de sus ausencias, es decir, por lo que le puede pasar al país con su desaparición o su mutación. Para el CONGOPE, representado por el economista Gustavo Baroja como presidente, es vital que el país debata sobre la ruralidad y el futuro de la ruralidad, pero enmarcada la discusión sobre las relaciones con la ciudad y con la urbanidad. Aquí iniciamos con la primera digresión. Ciudad para nosotros no es sinónimo de urbano ni campo de ruralidad, sino que estas categorías han mutado, por lo que es básico que comencemos a construir este nuevo discurso con los diferentes aportes. Al suponer la necesidad de una construcción colectiva, implicamos lo que es tener una construcción conceptual y material que no es de acorde con las nuevas condiciones que vive el país. Eso pasa con la ruralidad. Para nosotros es necesario definir las nuevas condiciones de esa ruralidad y esta exposición intentará aportar elementos para el debate dentro de este proceso. La categoría de construcción colectiva implica un proceso de diálogo y búsqueda de consensos, o por lo menos un acuerdo mayoritario. Recordemos que este acuerdo será en lo conceptual, en la definición de política pública y en la operatividad a través de proyectos, pero sobre todo
la construcción colectiva es la búsqueda de un comportamiento requerido para la consecución de un objetivo como sociedad. Desde la sociología del conocimiento, debemos considerar que este comportamiento se logra primero, pero considerando la preexistencia de un determinado comportamiento cultural, así como un predeterminado entorno político, económico y social, y que al final del día ese comportamiento intenta cumplir un objetivo que debe satisfacer una demanda. Por lo complejo del tema sabemos que una construcción colectiva, como todo diálogo, implica el cumplimiento de determinadas normas, protocolos e interdicciones. El empoderamiento de los actores al asumir ese determinado comportamiento se lo logra solo a partir de hacerlos participar en el proceso de construcción de la política pública y que además este proceso sea verificado participativamente. Cuando Jacques Derrida desarrolló su categoría de deconstrucción, lo definió de manera tan compleja que superaba la capacidad metodológica de análisis. Asimismo, la construcción colectiva debe superar el proceso natural de diálogo y de suma de las partes. En este proceso de democracia participativa, el cumplimiento de las reglas y normas autoimpuestas, esto es la participación activa de todos los actores relevantes, la transparencia en la gestión del proceso son requisitos que garantizarán el comportamiento deseado, que es la finalidad de la construcción colectiva. Entonces, la construcción colectiva o conceptual de la nueva ruralidad implicará la definición clara de un mapeo de actores y cada uno de sus potencialidades y recursos. Asimismo, de la necesidad de sistemas de información y consulta, así también como el contar con los datos estadísticos existentes o por construirse, y por último, todo el material secundario que podemos tener a la mano en este proceso. Pero sobre todo, debemos considerar las formas en las que con esta información estos actores, léanse en urbanos, rurales, construirán las formas en que se va a comunicar y desarrollar. A lo largo de la historia ecuatoriana, muchas formas de integración urbano-rural hemos encontrado, pero a partir de los años 70, la relación poblacional cambia y el Ecuador comienza a tener una mayoría de población urbana y un proceso perverso de urbanización, perverso por lo poco planificado, y al constituirse en una alternativa a la pobreza rural por medio de la migración. Las ciudades se atrofian en su crecimiento y se concentran en pocas urbes, pero todas, no importa su tamaño, sufrieron ese fenómeno. Hoy como país nos hemos puesto la meta de superar la extrema pobreza y en consideración que la concentración de la extrema pobreza se da en la ruralidad y se caracteriza por ser estructural, es importante que estas relaciones se transformen y la ruralidad deje de ser vista como un sitio solo para extraer recursos y desechar los desperdicios de la ciudad. Entonces, una sociedad se irá definiendo por la forma como se construye y el resultado que esas relaciones logren en el desarrollo integral del país. Esta visión de desarrollo de la que hablamos para como sociedad definir lo que construiremos en la ruralidad implica definir varias dimensiones, pero lo básico es que definamos hacia dónde queremos ir como sociedad, los objetivos que debemos alcanzar, por ejemplo, qué ciudades, si queremos ciudades súper fortalecidas y con poca población rural, si los servicios que prestamos a la ruralidad son las mismas características que los de la ciudad. Por ello, es importante que definamos cómo construir políticas públicas y el proceso de descentralización y desconcentración especial que vive el país hace que las políticas no sean solo locales, sino que a través de una articulación multinivel se inserten en las políticas estatales o gubernamentales. De allí que el desarrollo local, territorial o como lo queramos denominar, no es sino la forma como los GADs territorializan las políticas públicas estatales, gubernamentales, institucionales y locales. Este es el segundo punto en cuestión. Los gobiernos locales deben generar nuestras políticas públicas o debemos territorializar las generadas del gobierno central. Como CONGOPE, jamás compartiremos este modelo neoliberal basado en la debilitación del gobierno central a favor de otros niveles de gobierno. Más por el contrario, consideramos que el modelo de descentralización debe conducirnos a la consolidación de un gobierno central fuerte, determinante y que controle el mercado y sus distintos actores.
Una vez que hemos identificado la necesidad de construir el horizonte de desarrollo y los objetivos de la sociedad, así como la conflictividad a partir de la articulación entre el gobierno central y los GAD, que sería una nueva forma de definir lo que es descentralización, ubiquemos la conflictividad que a partir de las relaciones urbanas tenemos. Fundamentalmente, como eje y elemento para la definición de una metodología, se propone 3 problemáticas sobre las cuales deberíamos trabajar. Una, las nuevas formas de propiedad de la tierra. Significa que determinemos si nos estamos acercando a un tipo de terrateniente que ya no como familia o como persona natural, sino como conglomerado, como empresas, como consorcios que están ligados sobre todo a la agroexportación, que están adquiriendo tierra para la producción de productos básicos ecuatorianos. 2, la problemática del financiamiento, sobre todo del desarrollo rural. Nuevamente hoy tenemos esperanzas con la creación del banco que reemplazará al Banco Nacional de Fomento, pero sabemos que la inversión crediticia es baja en la ruralidad. Un estudio del CONGOP entregado ya a las prefecturas visibiliza las provincias que son captoras o exportadoras de crédito, información básica para determinar la forma de financiar el desarrollo rural. Y 3, por último, creemos que debemos trabajar el tema de la población rural. Al inicio hablaba de un 36% aproximadamente de la población, aunque hay estudios que determinan menores porcentajes. Y además la problemática se complica cuando vemos la estructura de empleo en esa ruralidad, pues según estudios no confirmados, el 45% del empleo rural ya no está ligado a la agricultura ni a la ganadería, sino a los servicios o a la relación de dependencia. Para darle lógica y estructura a nuestro pensamiento nos falta definir a quién le corresponde esa construcción colectiva. Aunque parezca contradictorio por ser colectiva, hay una institucionalidad que debe ser o quien debe coordinar estas acciones y para nosotros no es otra que los gobiernos intermedios, que en tanto no se conformen los gobiernos regionales, le corresponde a los gobiernos provinciales. Con una explicación adicional, el CONGOPE, dentro de las 16 enmiendas constitucionales planteadas, ha propuesto que se elimine el plazo perentorio para la conformación de regiones. No es que no queremos que éstas se conformen como parte del nivel intermedio de gobierno, sino que proponemos que la forma de conformarlas tengan otra lógica. Esto es a partir de proyectos, de mancomunidades, de flujo de capitales, de afinidades culturales y de visiones de futuro, de la que hablábamos antes, de la homogeneidad y coincidencia en políticas públicas territoriales. Proponemos un sistema más complejo que las actuales regiones administrativas, que bien pueden funcionar para el Ejecutivo, pero no creemos que sea el mismo modelo para los niveles de gobierno autónomo. Por último, les corresponde a los gobiernos provinciales, porque en su Cámara están representados todos los niveles territoriales de gestión descentralizada, es decir, los alcaldes y presidentes de juntas parroquiales, quienes deben liderar la conformación de esta nueva ruralidad. Una vez que hemos conceptualizado este esquema, es fundamental tener presente a qué nos referimos cuando hablamos de nueva ruralidad. La ruralidad que vivimos, con las características propias de la territorialidad, se distinguen básicamente por ser un producto de la época neoliberal, que se caracterizó por intentar ligar la ruralidad a la agroexportación, en desmedro de la producción para el consumo nacional y desde la óptica que hoy nos imponen las nuevas tendencias de la soberanía y seguridad alimentaria, un punto crucial para esta discusión, que antes que paternidad hay que encontrar una lógica, es la pluriactividad campesina, que para unos autores es una forma de resistencia y supervivencia ante las propuestas homogeneizantes neoliberales y que para otras es el resultado. Al final del día, lo que nos interesa es mejorar las condiciones de vida del campesinado y de la población rural. Y es un buen espacio para abrir el debate sobre la productividad de la agropecuaria y el papel que en él juegan todas las modificaciones genéticas a los productos. No decimos estar a favor ni en contra. Lo importante es abrir la discusión sin perjuicios. Podemos recordar que en el Ecuador no son comparables los ejemplos de las pampas argentinas o brasileñas. El Ecuador es el país más densamente poblado de la región y es imposible encontrar grandes extensiones de tierra para copiar estas aplicaciones. Sin embargo, insistimos, lo importante es discutir el tema. La productividad y sus alcances son otra problemática de la ruralidad, y otra más es el agresivo proceso de urbanización. Pero fundamentalmente en nuestra visión de desarrollo debemos definir si creemos viable el modelo actual y sus procesos migratorios,
escoger entre el monocultivo para la agroexportación, la pluriactividad como parte de la seguridad y soberanía alimentaria y como política pública continuar con los proyectos de fomento y desarrollo rural, o mejor, motivar la migración controlada a la ciudad y desarrollar un modelo empresarial, laboral para el sector agropecuario. No creemos que poner la ecuación en forma binaria sea lo más adecuado, tan solo lo ponemos así para definir el problema metodológico, pero lo hacemos para continuar con el debate. En este marco, una alternativa que se viene discutiendo desde la economía popular y solidaria es la vía campesina, y la destacamos porque puede constituirse en una alternativa en nuestra competencia de fomento productivo. Pensar así no significa pensar en pequeño, sino pensar en formas alternativas que, basadas en la asociatividad y con el apoyo y visión de cadena en función de la economía del trabajo, puedan mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos de los sectores rurales. Y cuando hablamos de la visión de cadena, no nos referimos a intentar homogenizar a los productores. A los campesinos no debemos venir a enseñarles que hay asimetrías entre los campesinos de una misma localidad, producto de varios procesos perversos y excluyentes que se han venido dando, inclusive producto de la misma visión proyectista de los años 90 para la ruralidad. El fundamental apoyo que los gobiernos provinciales debemos dar en este proceso es la construcción de capacidades y capital para estos pequeños productores, capacidades y activos que les ayudarán a enfrentar las vulnerabilidades y durezas del mercado. Aquí queremos adelantar un criterio personal señalado por el doctor Edwin Miño, que manifiesta: no creo en el capital social del que nos difundió la visión eurocentrista de Sputman y sus estudios en Italia. Mi idea, dice, es más afín con Vizar, el colombiano que plantea el cultivo social, porque la visión de capital es excluyentemente mercantilizado y cuando las relaciones sociales las mercantilizamos, estamos a un paso de ponerles precio, y eso está bien para las sociedades postmodernas, aunque Europa se encuentre en el atolladero de no poder encontrar la vía de regreso de esa excesiva mercantilización en que vive. Pero estas intervenciones públicas y privadas deben llevarnos a desarrollar la ruralidad, que esta no la entendamos fuera de la tecnología, fuera del desarrollo educativo, y como ya sabemos, sin la competitividad sistémica no hay proceso de desarrollo rural. Para ir terminando, hoy discutimos otro conflicto rural-urbano, en la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. Esta, como una competencia municipal, el uso de suelo, situación que la compartimos, pero que creemos que para la función de convertir un suelo de rural a urbano, debemos ser los gobiernos intermedios o los gobiernos parroquiales los que deberíamos definir esa transformación. Las ciudades tienden a crecer y que ojalá lo hagan de forma ordenada en el futuro, pero la presión del proceso de urbanización sobre la frontera agrícola es ya una realidad en las grandes urbes. Y esta presión se traduce en que la frontera agrícola presiona las zonas de reserva o de protección de las naturales. Es decir, el crecimiento desordenado de las ciudades es el peor de los mundos para la ciudad y para el campo, para la ruralidad y para lo urbano. Esta ley es el primer paso en que debemos debatir este papel de la nueva ruralidad. Antes de terminar, no podemos repetir el error que nos pasó en el primer foro desarrollado en la ciudad de Quito. En vez de discutir las relaciones entre el campo y la ciudad o entre la ruralidad y lo urbano, nos quedamos tan solo definiendo qué es cada una de estas categorías. Pero a la vez este error nos indica que este debate está inclusive por definir el marco conceptual y buscar incluso un acuerdo sobre él. Solo por ejemplo, ¿qué zona del Cantón Puerto Viejo lo podemos llamar rural? Cuando hablamos de las parroquias rurales de la cabecera urbana o consolidada de esta parroquia, ¿es urbano-rural? Como ya se señaló, esta construcción epistemológica sobre la nueva ruralidad es un punto de llegada, no es un punto de llegada, y muy por el contrario, es un punto de partida. Lo importante es que el debate está abierto y sepan ustedes que cada vez se va complejizando más aún. Solo queremos resaltar que del debate de Quito, de hace 2 meses acá, tenemos más dudas que certezas, pero lo que la lógica y la historia nos ha enseñado siempre es que abrir la discusión es la mejor forma de encontrar una luz al final del túnel. Para quienes hacemos el Congope, para su presidente y prefecto de Pichincha, economista Gustavo Baroja,
para nuestro director ejecutivo, doctor Edwin Miño, y para su servidor, como parte del equipo asesor, tan solo esperamos haber despertado mayores inquietudes que coadyuven a profundizar las discusiones sobre estos temas, pues no se trata de llegar a conclusiones sin antes de haber discernido y discutido lo suficiente y por el tiempo que fuera necesario. Muchísimas gracias, compañeros.